El objetivo central era asesinar al general Perón en la Casa de Gobierno. Pero cuando la primera bomba cayó, por error, en un trole, que causó la muerte de casi 40 personas, y la segunda ya cayó en el patio de las Palmeras de la Casa de Gobierno, Perón ya no estaba, por supuesto, ahí. Sin embargo, el bombardeo siguió, y los muertos también, y los heridos también, y la Argentina se dividió profundamente. Ya estaba dividida, obviamente, pero bueno, ese episodio contribuyó aún más a su división. Primera parte del bombardeo a la Plaza de Mayo. ...28 aviones de guerra... ...14 toneladas de explosivos... ...5 horas de combate... ...cerca de 400 muertos... ...y más de 900 heridos... ...para uno de los capítulos más oscuros... ...trágicos y sangrientos... ...de la historia argentina... ...el bombardeo a la Plaza de Mayo. No había razón para un ataque de esta envergadura. Si hay una fecha infausta, una fecha negra en la historia argentina del siglo XX, usted ponga el 16 de junio de 1955 y no se va a equivocar. Estas fotos, algunas de ellas inéditas, son el fiel testimonio de la masacre de aquel 16 de junio de 1955, el día que la Plaza de Mayo fue Vietnam. El cielo de Buenos Aires estaba cubierto por un manto de nubes grises y una ligera llovizna, clásica de otoño, impregnaba el ambiente de humedad y bruma. En la Plaza de Mayo y sus alrededores, casi todo transcurría con habitual rutina. Lo único fuera de lo normal, hasta ese momento, era la presencia de un grupo de curiosos, periodistas, fotógrafos y algunos militantes peronistas que estaban esperando el paso de una formación de aviones de la Fuerza Aérea. Según se había informado, a las 12 del mediodía, estos aviones debían sobrevolar la Catedral Metropolitana en un acto de desagravio al general Don José de San Martín y a Eva Perón. Era la 1:20 de la tarde de aquel 16 de junio de 1955, cuando de pronto, entre las densas nubes grises, surgió una formación de más de 20 aviones. Los que estaban por el acto pensaron que la Fuerza Aérea llegaba tarde, pero esos no eran los aviones que esperaban. Ninguno podía imaginar que un ataque demencial y salvaje estaba por empezar. Imprevistamente, los aviones se alinearon uno detrás de otro y se lanzaron en picada a toda velocidad, descargando su rabioso arsenal de bombas y balas sobre la Casa Rosada, la Plaza de Mayo y la gente inocente que estaba allí. Fue el comienzo del infierno. Primero se lanzaron los 5 aviones Beechcraft, después los pesados Catalina y por último descargaron su artillería los North American AT-6. Hay que matar a Perón. Esa era la premisa de esa escuadra que formaba parte de la Marina de Guerra que se había sublevado. La primera de las bombas hizo blanco en la Rosada, pero para ese entonces el presidente Juan Domingo Perón hacía rato que había abandonado la Casa de Gobierno para refugiarse en el Ministerio de Ejército. Cerca de las 10 de la mañana, el general Franklin Lucero le había advertido que estaba en marcha una conspiración para matarlo. Ese día, a la 1:20 de la tarde, 3 periodistas ingresaron a la Casa de Gobierno, en el mismo momento en que caía la primera bomba para matar a Juan Domingo Perón, que fue lanzada por un Catalina, avión de la Marina de Guerra, que llegó hasta el tope de la Casa Rosada y ahí arrojó la primera bomba que cayó sobre la claraboya que da al lado de la sala de periodistas de la Casa de Gobierno, cayó sobre un lugar donde se servía café, una cafetería, y mató a una persona. La Casa de Gobierno entró en caos.
gritos, corridas, llantos y desesperación. Adentro había más de 400 personas, entre funcionarios, empleados, visitas y soldados. Hasta que estalló la primera bomba, nadie supo lo que estaba pasando, excepto el regimiento de granaderos, que se había apostado con ametralladoras en las puertas y en la azotea de la Casa Rosada para defenderla. Empezó el miedo del periodista, el miedo de la persona, el miedo del empleado, el miedo de todos. Afuera de la Casa Rosada, en la Plaza de Mayo y sus inmediaciones, el panorama no era muy distinto. Los aviones rebeldes seguían descargando impunemente su artillería sobre los niños, las mujeres, los hombres y los ancianos que desesperadamente intentaban huir de ese infierno. Bajo la lluvia de balas y bombas, las calles comenzaron a llenarse de sangre, de muertos, de heridos. Cuerpos inertes, mutilados y aplastados, se esparcían por todos lados. Era la hora en que muchos empleados de las oficinas salían a almorzar. Era la hora en que otros iban a los bancos a hacer trámites. Era una hora en que las calles se inundaban de autos y los micros y trolebuses viajaban repletos de alumnos que iban o venían de la escuela. Pero a los conspiradores nada de esto les importó, salvo seguir con su demencial ataque. Fue en uno de esos vuelos rasantes, asesinos, que una bomba estalló contra un trolebús, donde viajaban 40 chicos de guardapolvo blanco, que ese día habían llegado del interior. Los habían premiado con un viaje a la capital federal y estaban paseando por la ciudad cuando los alcanzó la muerte. Tenían entre 10 y 14 años, y como la mayoría de las víctimas, eran inocentes. Porque mucha gente que cayó o era peronista, era antiperonista. Los aviones y las bombas no discernían la ideología ni el partidismo de los pobres inocentes que como todos los días caminaban por la Plaza de Mayo. Esas armas eran pagadas por los muertos que quedaron en la plaza o sobre la vereda del Ministerio de Economía o en la Casa de Gobierno, de esos soldados que cumplieron con su deber, que Granaderos cumplió con su deber en defender al orden constitucional y el destino que tenían para defender, que era la Casa Gubernamental, la Casa Rosada. De tal manera que no hay ningún antecedente de argentinos contra argentinos, la lucha fratricida, pero no de a 400 muertos, de ninguna manera. Cuando comenzó el bombardeo, Perón se encontraba en el 6º piso del Ministerio de Ejército, en la oficina del general Lucero, pero no permanecería mucho tiempo allí. Después de que la onda expansiva de una bomba destrozara la habitación en la que estaba y de que uno de sus ayudantes debiera empujarlo contra un archivo para salvarle la vida, se tomó la decisión de llevarlo hasta el sótano. Vestido con traje sport y un revólver en la cintura, un Perón visiblemente contrariado bajó por las escaleras del ministerio. Él se apoyó contra uno de los cristales, uno de los vidrios, y comentó, según lo que dijo Benseñor, que salió en el diario El Mundo publicado. No puede ser, dijo, no puede ser venir a bombardear una ciudad abierta. Aunque la insurrección se produjo días después de la procesión de Corpus Christi, que terminó en una manifestación masiva contra Perón, el bombardeo a la Plaza de Mayo, que condujo el almirante Samuel Toranzo Calderón, nada tuvo que ver con esa marcha. Fue solo una coincidencia, o tal vez un factor más a tener en cuenta a la hora de decidir la ofensiva. En realidad, el golpe y el siniestro ataque habían sido ideados mucho tiempo antes en el seno de la Marina. Los verdaderos iniciadores y jefes organizativos del bombardeo eran marinos profundamente antiperonistas. Los capitanes de fragata Antonio Rivolta, Néstor Noriega, Jorge Bassi y Francisco Paco Manrique. Porque se podía pensar cualquier cosa
inclusive de un atentado a Perón, pero nunca de un bombardeo a la luz del día, a las 12 del mediodía, de una plaza inerme. El bombardeo de una ciudad abierta, como no se reconocen precedentes ni siquiera en los grandes conflictos mundiales. Olivieri le dice, el jefe de la Armada, le dice al contraalmirante Rojas, por la fuerza no lo van a sacar a Perón, hay que amenazarlos con matarle la gente. El plan de los insurrectos era sencillo: matar al presidente Juan Domingo Perón y tomar el poder. Contaban con el apoyo de varios sectores de la Fuerza Aérea, pero con solo una pata en el ejército, la del general León Bengoa, jefe de la Tercera División con asiento en Paraná. Sin embargo, la insurrección no fue solo una idea militar. La conspiración contaba también con el apoyo de cientos de civiles y dirigentes de distintos partidos políticos, sobre todo de los nacionalistas Mario Amadeo y Luis de Pablo Pardo. Ellos serían los encargados de los comandos civiles armados que apoyarían el golpe. La oposición se encolumnó detrás del hecho lamentable de la controversia con la Iglesia. Habíamos atravesado la franja de la sensatez y de la cordura para introducirnos en un peligroso terreno muy cercano a la locura. Y yo creo que eso es responsable el antiperonismo. El antiperonismo fue un inspirador de odios. Es notable dos cosas que hay que destacar. Una, la de Lorenzo Pepe, un histórico dirigente justicialista que reconoce que la oposición se metió detrás de la estela de indignación que había producido la detención y la persecución de los miembros de la Iglesia Católica. Había muchos curas presos, muchos obispos. La cosa se había empezado a complicar por ese lado como una consecuencia de aquella reunión de Corpus Christi que prácticamente se convirtió en un acto antiperonista. Y por el otro, que realmente la mención que hace el doctor Cafiero es así. Es la primera vez en la historia que una ciudad abierta, la Convención de Ginebra divide ciudades abiertas y ciudades no abiertas. La ciudad abierta es ciudad que no tiene prevista una defensa antiaérea, con lo cual no debe ser bombardeada. Esta es la idea por la cual la Convención de Ginebra determina qué diferencia hay entre ciudades abiertas y las no abiertas. La segunda parte del documento la vamos a ver ahora. El día que la Plaza de Mayo fue Vietnam. Mientras la lluvia de bombas y balas caía sobre la Plaza de Mayo y las esquirlas se expandían en todas las direcciones, matando e hiriendo a centenares de personas indefensas, en los sótanos del Ministerio de Marina, la infantería de esa fuerza esperaba agazapada para entrar en acción y tomar la Casa Rosada. El momento indicado debía ser después del primer bombardeo, cuando los aviones sublevados fueran hacia Ezeiza a recargar combustible y armas. Pero los infantes de Marina no pudieron sincronizar los movimientos y tuvieron que abortar el intento. Desde la terraza del Ministerio de Ejército y de la Casa Rosada, las fuerzas leales abrieron fuego de ametralladora sobre los insurrectos, que desesperados corrieron a refugiarse en una estación de servicio a mitad de camino entre la Casa de Gobierno y el Ministerio de Marina. Adentro teníamos la información, primero que lo quería matar a Perón, y iban a seguir bombardeando. Y se iban a seguir ametrallando, y por afuera, según nos contaban después, la gente que observaba a través de la mirilla acá, los aviones de la Fuerza Aérea sobrevolaban, vuelo rasante se le llama, entre los edificios que hay en la avenida de Diagonal Norte. Bajo venían, sobrepasaban la Casa de Gobierno y ametrallaban. Entonces, la zona entre la Avenida Madero y la parte trasera de la Casa Rosada se convirtió en un imprevisto campo de batalla. Los infantes de Marina resistían como podían, mientras que a los granaderos de la custodia presidencial
se le suman las tropas del ejército y 4 tanques Sherman del regimiento motorizado. Pero no eran los únicos que acudían en defensa del gobierno de Perón. Y fuimos en 3 camiones, digamos, la primera línea de la militancia que tenía ese lugar de trabajo, nos montamos en 3 vehículos y vinimos a Plaza de Mayo, a defenderlo a Perón era la consigna, ¿no? Porque llegaban muy tergiversadas, las radios tampoco eran muy claras, se hablaba de un bombardeo, pero no se decía qué gravedad tenía ¿no? Movilizados por la CGT, de pronto, a bordo de camiones, comenzaron a llegar a la Plaza de Mayo decenas de militantes peronistas armados con pistolas y revólveres. La mayoría había conseguido sus armas en el camino. A medida que se acercaban a la plaza, iban saqueando las armerías. La CGT convoca a defender el gobierno y nosotros, yo confieso ahora, lo puedo hacer, que yo me calcé un 32 viejo de mi padre en la cintura. Era tan inocente que creí que con un arma de calibre tan chico y además de mano yo podíamos nosotros hacer algún tipo de resistencia. Casi no lo pudo hacer el ejército, aunque lo armó rápidamente la defensa de la casa y también trató de derribar algún avión, cosa que no se concretó, por lo menos no se supo. A la 1:30 de la tarde, la ciudad estaba en plena conmoción. El humo y el fuego de las bombas y de los vehículos incendiándose convertían en un paisaje de terror la zona del microcentro. Entre los gritos desgarradores de los heridos y los cuerpos mutilados, las sirenas de las ambulancias sonaban enloquecidas desde la Plaza de Mayo hacia las clínicas y hospitales. Y en medio de ese cuadro de caos y desorden, un mensaje transmitido por radio por los comandos civiles insurrectos llenó de estupor a la población y aportó más confusión al desconcierto general. Argentinos, argentinos, escuchad este anuncio del cielo volcado por fin sobre la tierra argentina. El tirano ha muerto. Nuestra patria, desde hoy, es libre. Compatriotas, en estos momentos, las fuerzas de liberación económica, democrática y republicana ya han terminado con el tirano. La aviación de la patria al servicio de la libertad ha destruido su refugio y el tirano ha muerto. Sin embargo, esta proclama conspirativa estaba muy lejos de ser verdad. Minutos después del mensaje rebelde, la radio del Estado transmitió el primer comunicado firmado por Perón. Algunos disturbios se han producido como consecuencia de la sublevación de una parte de la aviación de la Marina. Las tropas del ejército accionan contra probables focos de alteración del orden. La aviación militar ha derribado un avión y 3 han sido obligados a aterrizar. En efecto, durante la segunda oleada del bombardeo sobre la Plaza de Mayo, la Fuerza Aérea reaccionó como una escuadra leal al gobierno de Perón y reprimió con éxito a la aviación naval. En lo que sería el verdadero bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, un caza Gloster Meteor de esta fuerza derribó en las cercanías de Aeroparque a un avión North American de la Armada, en tanto que otro Gloster Meteor de la Fuerza Aérea, pero en este caso sobre Ezeiza, dejaba fuera de combate a uno de los bombarderos Catalina. Sin embargo, el papel de la Fuerza Aérea sería cambiante. En cuestión de minutos, pasaría de ser leal a Perón a sumarse a la conspiración para asesinarlo. En un tercer ataque sobre la Plaza de Mayo, la residencia presidencial y la CGT, los aviones de la Fuerza Aérea tendrían un papel principal. Porque no había razón para un ataque de esta envergadura. Era más fácil matarlo a Perón, entre comillas, y ese era el deseo, acercándose con un arma, porque Perón tenía contacto directo con la gente. Pasadas las 2 de la tarde,
En términos militares, se podría decir que la situación ya parecía definida. Las fuerzas leales habían estrechado el cerco sobre los sublevados, que estaban en las inmediaciones del Ministerio de Marina, y una columna de tanques pesados y camiones del ejército, remolcando baterías antiaéreas, llegaba al lugar. Desde el interior del Ministerio de Marina se daban órdenes desesperadas para intentar recomponer el curso del levantamiento. Se le pedía a la aviación naval que siguiera atacando, pero que no descargara su artillería sobre la Casa Rosada, sino que hiciera blanco sobre los militares que defendían la Casa de Gobierno y los civiles que se habían movilizado en apoyo a Perón. Una orden simplemente criminal. Cerca de las 3 de la tarde, mientras el número de muertos y heridos seguía creciendo, en una de las ventanas del edificio de la Marina se desplegó una sábana blanca que anunciaba el propósito de los rebeldes de rendirse. Parecía que todo había terminado. La gente que se había refugiado en las recobas y en los edificios cercanos a la Plaza de Mayo, al conocer la noticia, comenzó a salir para intentar huir de allí. Fue en ese preciso momento que el infierno se desató nuevamente. Después de casi una hora libre de bombardeos, una nueva formación de aviones apareció entre las nubes grises. Eran Gloster Meteor de la Fuerza Aérea. Parecía que acudían en defensa del gobierno, pero no. De pronto se lanzaron en picada y descargaron su artillería sobre las fuerzas regulares y la gente indefensa. Otra vez el horror, los gritos de desesperación y las corridas desordenadas hacia ningún lado invadían la Plaza de Mayo. Esta nueva oleada, cumpliendo con las órdenes que pedían que atacaran a los leales y a la población civil, se extendió más allá de los límites donde había fuerzas militares. Los pilotos de los aviones, sin titubear, descargaron sus bombas sobre el edificio de la CGT, la Policía Federal y el Ministerio de Obras Públicas, sobre la avenida 9 de Julio. El ataque, casi providencial, se produjo en el momento justo en que se anunciaba la rendición de los rebeldes. Los civiles y militares que creían que todo había terminado quedaron desconcertados, mientras que los sediciosos se envalentonaron y comenzaron a disparar nuevamente. El triángulo que formaban la Casa Rosada, el Ministerio de Guerra y el de Marina se volvía a convertir en un verdadero campo de batalla. El baño de sangre parecía no tener fin. Ahora viene el balance de lo que ocurrió ese 16 de junio, pero también el preámbulo de lo que ocurriría exactamente 3 meses después, cuando finalmente las Fuerzas Armadas, ya mucho más consolidadas y hegemónicas en la resistencia a Perón, deciden derrocarlo y lo logran. Pero la secuencia es primero el balance y después vamos a ver qué pasó de junio a septiembre. El informe. El día que la Plaza de Mayo fue Vietnam. Las bombas y las balas ya no se concentraban solo sobre la Plaza de Mayo. 2 aviones atacan la residencia presidencial en Barrio Norte, aumentando la cantidad de heridos y muertos. El total de víctimas fue aproximadamente entre 200 y 250 muertos y más de 700 heridos. Es decir, lo que habitualmente o lo que históricamente era el resultado de una batalla. Las cifras fueron alrededor de 370, 380 personas. Ahora, desde este instituto yo he podido investigar, el propio Perón, ante tamaña tragedia, pretendió minimizar esa cantidad de muertos, aunque uno solo hubiera sido suficiente para alterar nuestros espíritus. La batalla duró casi 1 hora y media más.
Pero al caer la tarde, la rebelión se había desplomado. El Ministerio de Marina se rindió ante el ejército, mientras la mayoría de los conspiradores, militares y civiles, se fugaban como ratas o se escondían temerosos. El contraalmirante Benjamín Gargiulo, que había apoyado el golpe, pero que no había participado activamente, se suicidó en su despacho. Porque los señores que bombardearon, incluido Zavala Ortiz, que iba montado en uno de los cazabombarderos, después iban a Carrasco, aterrizaban y ahí pedían asilo político. Y Uruguay, que tenía pésima relación con el gobierno peronista, otorgaba el asilo político. Así que lo hacían sin ninguna posibilidad de pedir después justicia. Responsables fueron los políticos que asusaban el odio sin medir sus consecuencias. Uno de los que viajó, uno de los que voló la plaza en un avión de la Marina de Guerra, era un gran dirigente radical, Miguel Ángel Zavala Ortiz, que después fue ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Ilia. Eran las 4:20, cuando los aviones de la Marina hicieron su última descarga demencial de bombas y balas sobre la Plaza de Mayo, para después enfilar hacia el Río de la Plata y huir al Uruguay. Casi 40 minutos después, cerca de las 5 de la tarde, los pilotos rebeldes de la Fuerza Aérea siguieron el mismo camino que sus colegas de la Marina. Desplegaron su artillería sobre la Plaza de Mayo y la CGT y ya no regresaron más. 6 menos 20 de la tarde, donde pudimos ver el último combate en el aire entre un avión de la Fuerza Aérea Leal contra un avión rebelde, que lo fue llevando el Leal al rebelde hacia el lado de Montevideo, cruzando el Río de la Plata. Ahí se perdió. Fue la última enfrentamiento que nosotros pudimos observar. Cuando el estruendo de las explosiones de las bombas y el tableteo de las ametralladoras cesó, un silencio sepulcral, solo quebrado por la sirena de las ambulancias, inundó las calles. Ya nada volvería a ser igual en la Argentina. La historia se había quebrado para siempre. Se lanzaron 14 toneladas de explosivos, la mitad de lo que utilizaron los nazis para destruir el pueblo español de Guernica. Sin embargo, muchas de las bombas arrojadas no explotaron. Los lanzamientos a tan baja altura no le daban tiempo a las hélices de las bombas a soltar la espoleta. La Plaza de Mayo ofrecía una imagen dantesca. Autos y trolebuses perforados por las balas, destruidos, incendiados, cuerpos mutilados, aplastados, incinerados, sangre y escombros por todos los rincones. En tan solo 5 horas de combate, más de 300 personas habían muerto y cerca de 1000 habían resultado heridas. Las cifras finales, hasta el día de hoy, siguen siendo una incógnita. Entonces sí vi algo terrorífico, saltando por arriba los cadáveres, porque había caído una bomba en el troleibús donde había gente, había chicos, más de 50 muertos ahí adentro. Y por los costados se veían cadáveres. Vea la desolación y la muerte en la Plaza de Mayo, y usted no se lo puede imaginar si no lo ve. Pero si usted se lo imagina, va a tener una idea de lo que vio, lo que vi yo. A las 6 de la tarde, desde el Ministerio de Guerra, Perón se dirigió al país por radio. Aseguró que el levantamiento había sido sofocado y que la situación estaba absolutamente controlada. Pero por sobre todas las cosas, Perón pidió calma y tranquilidad a sus seguidores. Yo quiero que mis primeras palabras sean para encomiar la acción maravillosa que ha desarrollado el ejército. Quien ha manifestado ser verdaderos soldados. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo de la Marina de Guerra, que es la culpable de la cantidad de muertos y heridos que hoy debemos lamentar los argentinos.
Como presidente de la República, yo pido al pueblo que me escuche en lo que voy a decirle. Nosotros, como pueblo civilizado, no podemos tomar medidas que sean aconsejadas por la pasión, sino por la reflexión. No podremos dejar de lamentar, como no podremos reparar la cantidad de muertos y heridos que la infamia de estos hombres ha desatado sobre nuestra tierra de argentinos. Por eso, para no ser nosotros criminales como ellos, yo les pido que estén tranquilos, que cada uno vaya a su casa. Yo no quiero que muera un solo hombre más del pueblo. Yo le pido a los compañeros trabajadores que refrenen su propia ira, que no cometan ningún desmán. No nos perdonaríamos nosotros si a la infamia de nuestros enemigos le agregáramos nuestra propia infamia. Por eso yo pido a todos los compañeros que estén tranquilos, que festejen el triunfo del pueblo, que es el único triunfo que puede enorgullecernos. Pero el mensaje de Perón no llegaría a tiempo. La sed de venganza pudo más. Cuando todavía en la Plaza de Mayo las ambulancias seguían llevando heridos y retirando cadáveres, 3 grupos de militantes peronistas prendió fuego la curia y una decena de iglesias. Alguna gente salió a tratar de quemar iglesias en el centro de la ciudad como una represalia porque entendían que el bombardeo era producto del conflicto que en ese entonces existía entre un sector de la Iglesia Católica y el gobierno peronista. Nunca Perón ordenó eso. Y hay testimonio de gente no peronista que puede dar fe de lo que yo estoy manifestando. Él no dijo vayan y busquen y ahorquen y maten, y no lo dijo nunca, ni lo hizo ni lo ordenó. La quema de las iglesias no fue tal. Le habla un católico que sí, seguramente sintió como más que igual que muchos ese hecho. Pero fueron 2 o 3 iglesias en el centro de la capital que ni siquiera provocaron una sola pérdida de vida humana. En los días que siguieron al bombardeo a la Plaza de Mayo, como huella más visible del horror, más que los cráteres o los destrozos, estaba el miedo en la cara de la gente. Se cerraba así la batalla sobre la Plaza de Mayo, pero para el gobierno de Juan Domingo Perón era el comienzo del fin. Su presidencia solo duraría 3 meses más. El 16 de septiembre de ese trágico 1955 sería derrocado por un golpe de Estado también surgido desde las entrañas de la Marina. Para Perón era el comienzo de un largo exilio. El periodo que viene ahora obviamente es el más complejo porque en realidad esos 3 meses eran como la cuenta regresiva hacia la caída definitiva del general Perón. Según algunos historiadores, ya 20 días después del 16 de junio se empezaron a hacer contactos dónde iba a pasar su exilio Perón. E incluso alguien había sondeado a países amigos para ver si lo iban a recibir o no. El destino obviamente después fue Paraguay, pero eso es otra historia. De junio a septiembre fue el tiempo en que el general Perón siguió gobernando y el 16 de septiembre comenzó el final. El informe. A pocos días de que se cumplan 50 años del bombardeo a la Plaza de Mayo, Día 7 realizó un informe donde se pudo ver la real dimensión de lo que pasó aquel trágico 16 de junio de 1955. Ese día, en el que murieron más de 300 personas y hubo cerca de 1000 heridos, fue el comienzo del derrumbe para el gobierno de Juan Domingo Perón. Después de Rosas en la Argentina no hubo odios al extremo de que una mitad del país odiase a la otra. De junio a septiembre,
La caída de Perón. A fines de 1954, comienzos de 1955, el gobierno de Juan Domingo Perón se ve avasallado por la cantidad de frentes internos abiertos. A los conflictos con la oposición, la supresión de algunos derechos individuales y una creciente escalada de la violencia, se le sumaba un duro enfrentamiento con la Iglesia Católica. Mientras en los cines de Buenos Aires se estrenaba Los hombres las prefieren rubias con Marilyn Monroe y Lolita Torres preparaba su próxima película, una conspiración para derrocar a Perón se gestaba en las sombras. Para ese entonces, hacía casi 3 años que Evita había muerto. Días después de la marcha de Corpus Christi, se produce la primera manifestación masiva en contra de Juan Domingo Perón. Un importante grupo de militares y civiles que venían conspirando en contra del gobierno creyeron que había llegado su momento. Hacía tiempo que el poder del presidente venía decayendo y los distintos frentes internos habían llevado la crisis hasta un punto sin retorno. El 16 de junio de 1955, la Marina de Guerra, con el apoyo de algunos miembros de la Fuerza Aérea y grupos armados de antiperonistas, atacó con furia demencial la Casa Rosada y la Plaza de Mayo. El objetivo no era solo matar a Perón, sino asestarle un golpe que debilitara definitivamente al peronismo. Olivieri le dice, el jefe de la Armada, le dice al contraalmirante Rojas, por la fuerza no lo van a sacar a Perón, hay que amenazarlos con matarle la gente. Lo que demuestra la sublevación básicamente de la Marina del 16 de junio es hasta qué punto estaba dispuesto a llegar el bando antiperonista en el propósito de sacarse de encima a Perón, de derrocarlo a Perón. Perón y su gobierno lograron sobrevivir al bombardeo, pero era el preámbulo del final. Mientras en la Plaza de Mayo las ambulancias seguían llevando heridos y retirando cadáveres, el horror de las bombas dio paso a la venganza. Grupos de militantes peronistas prendieron fuego a la Curia y a una decena de iglesias, aumentando así aún más la división entre argentinos. El bombardeo a la Plaza de Mayo puso en jaque a Perón. Sabía que si quería fortalecer su poder, debía tomar una drástica decisión que podía implicar nuevos derramamientos de sangre, y no estaba dispuesto a eso. Debilitado entonces, Perón hizo un llamado a la pacificación nacional. Absolvió a los partidos políticos de la oposición por su participación en el bombardeo y optó por no intensificar la búsqueda de responsables por la masacre en la Plaza de Mayo. Él no dijo vayan y busquen y ahorquen y maten, y no lo dijo nunca, ni lo hizo ni lo ordenó. Para los conspiradores, este fue un claro gesto de debilidad y decidieron acelerar los tiempos. Bajo las órdenes de los generales del ejército, Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu, y del contraalmirante de Marina, Isaac Rojas, se empezó a gestar la llamada Revolución Libertadora. A mediados de agosto de 1955, el clima de tensa calma volvió a enrarecerse. El gobierno anunció que había descubierto un nuevo complot para asesinar al presidente. Un arsenal de armas de guerra y explosivos habían sido hallados en un escondite de Barrio Norte. El 31 de agosto, sorpresivamente, Perón le ofreció a sus partidarios presentar su renuncia a fin de pacificar la nación, posición que fue descartada por todos sus seguidores. Inmediatamente, la CGT y el Partido Peronista llamaron a una concentración en la Plaza de Mayo para apoyar a su líder. A las 6:30 de la tarde, ante una multitud, Perón, sintiéndose fuerte nuevamente, lanzó uno de sus discursos más violentos,
y desafió a aquellos que querían derrocarlo. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los de ellos. La gente dice, pero ¿usted se acuerda que hablaba del alambre de fardo y del 5 por 1? Sí, pero eso era correrlos con la vaina. No creo que Perón lo haya tomado con la seriedad que merecía tomarse el acontecimiento o la sublevación. Ya no había lugar para la paz. El 16 de septiembre de 1955, la Revolución Libertadora estaba en marcha. El primer regimiento en alzarse fue la Escuela de Infantería de Córdoba, a las órdenes del general Eduardo Lonardi. Al ejército se le sumó la Marina, la Fuerza Aérea y un importante número de civiles. Durante las primeras horas de combate, parecía que Perón y las fuerzas leales podrían abortar nuevamente el golpe. Sin embargo, la suerte del gobierno estaba echada. El contraalmirante Isaac Rojas le ordenó al crucero 9 de julio, que estaba apostado frente a las costas de Mar del Plata, que bombardeara las refinerías de petróleo de esa ciudad. Otra vez se producía un ataque sobre la población civil. Otra vez, la sangre derramada era de víctimas inocentes. El contraalmirante Rojas lanzó un ultimátum. O Perón presentaba la renuncia o iba a ordenarle a la Marina que bombardeara la destilería de La Plata y el polo petroquímico de Dock Sud. Minutos después, un Juan Domingo Perón, completamente debilitado, renunciaba a la presidencia de la nación. La Revolución Libertadora había triunfado. Perón no quiso pelear. Perón tenía casi todo para ganar. Todavía era mucho más poderoso que las fuerzas que se habían sublevado de la Marina de Guerra y del Ejército. Y sin embargo, ahí o se quiebra una fibra íntima en Perón, o, como dijo el propio Perón durante muchos años, no había querido derramar sangre de argentinos. El 21 de septiembre de 1955, Perón se refugia en una cañonera paraguaya, anclada en el puerto de Buenos Aires. Y 5 días después, a bordo de un hidroavión Catalina, similar a los que en junio habían bombardeado la Plaza de Mayo, huye al Paraguay, comenzando un exilio que duraría 17 años. Aclamados por una multitud antiperonista, el general Lonardi y el contraalmirante Rojas asumen como presidente y vicepresidente del gobierno provisional. Se instaura el estado de sitio y la pena de muerte. Pero no pasaría mucho tiempo para que los militares que habían derrocado a Perón se pelearan entre ellos. La reticencia del general Lonardi a intensificar la persecución de políticos y militantes peronistas e intervenir la CGT provocó un golpe dentro del golpe. La disidencia que se entabla y que se transparenta en forma pública entre Lonardi, parte del ejército y toda la Marina, es que Lonardi dice, primero, ni vencedores ni vencidos, coincide en que hay que apartar a Perón, pero juzga conveniente recuperar lo que haya de recuperable, y consideraba que había mucho, en las masas peronistas. El 11 de noviembre de 1955, Lonardi se vio obligado a renunciar y Pedro Eugenio Aramburu asumió la presidencia. Empezaba un período de persecución y terror del que no habría memoria en el país. El peronismo es proscripto y por orden de Aramburu, el cadáver de Eva Perón es secuestrado. Acuérdese que se prohibió el nombre de Perón, de los símbolos peronistas, del partido peronista. Nadie podía siquiera hablar de Perón. Es como que quisieron borrarlo de la faz de la tierra. Argentina estaba partida en dos. Había dado comienzo a un enfrentamiento que duraría casi 30 años y que costaría miles y miles de vidas.
Cruzada por odios, por rencores, por crisis, la Argentina, sin embargo, tiene siempre... Cuando la pena avanza, de tu humilde